el mundo contuvo el aliento con este ataque. De hecho, todavía hay una gran presión internacional y una expectativa que hizo incluso que el presidente de los Estados Unidos suspendiera su descanso. Todos los países, la comunidad internacional, los Consejo de grandes Seguridad de la países, ONU. sí, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OEA, todo el mundo pendiente de lo que pasa aquí. Es la respuesta, dice Irán, a un ataque previo a un consulado, que aunque los consulados no tienen la excepción del territorio, que se considera territorio de un país, ese consulado está ubicado dentro del complejo de la embajada, por lo tanto su situación territorial es muy difusa, lo consideran como un ataque a su embajada. Un ataque que fue, que causó la muerte de 7 miembros de la La Guardia Guardia Revolucionaria. Revolucionaria iraní, y la respuesta de Irán ha sido de frente, y esto es un precedente. Nosotros queremos comprender qué significa esto para nosotros, cómo nos afecta, qué implicaciones tiene para la humanidad entera. Elvin Calcaño, politólogo, está con nosotros esta mañana. Elvin, buenos días, gracias por aceptar esta conversación. Buen día, siempre gracias a ustedes por la invitación, un honor estar aquí. Imagínate una gente que no esté muy enterada, que no sepa nada, pero que le están diciendo que hay una guerra. Aquí siempre decían, no, que por tal guerra subió el petróleo, que por tal guerra pasó esto y por eso los viernes te subimos la gasolina. ¿Qué podemos esperar nosotros mirando esto? ¿Qué significa para el mundo? ¿Cuáles son las expectativas que ves? Sí, bueno, el sábado ocurrió un hecho muy considerable con el bombardeo que hizo Irán como un contraataque contra Israel por lo que ustedes mencionaban hace un rato, que fue el ataque israelí el 1 de abril sobre la embajada de Irán en Siria, Damasco. Allí murieron una serie de personas, pero sobre todo murieron 2 generales de la Guardia Revolucionaria iraní, y eso provocó que Irán planteara el escenario de hacer una respuesta que iba a ser directa, la cual fue anunciada con 72 horas de antelación. Y aquí está una de las principales claves de esto, que lo que vimos el sábado, donde Irán con más de 200 drones y misiles, aproximadamente unos 80 misiles balísticos y unos 200 drones, los llamados drones suicidas, Shahed, que son también usados por Rusia en Ucrania, con ese arsenal que Irán atacó Israel en un ataque que había sido avisado. Lo que estamos viendo es un cambio en la reconfiguración en Medio Oriente, donde Irán marcó una ruta que es que si cada vez que Israel lo ataque, según ellos entiendan que lo ataque, va a haber un ataque directo a Israel. Y esto es importante porque desde el 1973, en la guerra de Yom Kippur, no se atacaba directamente a Israel por parte de un Estado. A Israel lo atacan con relativa frecuencia grupos llamados irregulares, grupos insurgentes, calificados por algunos como terroristas, pero que no son entidades estatales. El sábado lo atacó directamente a otro Estado, llevando la confrontación y la tensión en Medio Oriente a otro nivel. Pero fue un ataque, y esta es la segunda clave, me parece, bastante comedido, fue avisado. Estados Unidos ayer informó de que 72 horas antes Irán le había dicho incluso la cantidad de armamento que iba a utilizar, y por eso fue básicamente interceptado por completo. No fue dirigido a población civil, sino a instalaciones militares y otros a terrenos abiertos. Entonces, sí hay una tensión en Medio Oriente. Todo dependerá ahora de lo que responde Israel, y Elvin, en función de esa respuesta de Israel podríamos ver si este asunto va a otro nivel, y eso sí tendrá repercusiones en el resto del mundo, en una guerra abierta entre Irán e Israel. bueno, vamos a ver. Buenos días, Elvin. Germán Marte te saluda desde aquí. ¿Qué Bien. tal? Elvin, ¿por qué por qué Irán anuncia con suficiente tiempo de antelación, vamos a responder, vamos a atacar? Incluso veía unas declaraciones desde Teherán que hablaba de que le había informado a varios gobiernos vecinos, mira, vamos a atacar, y creo que Inglaterra lo sabía, Estados Unidos también, vamos a atacar, vamos a mandar una respuesta directa. ¿Por qué lo hace? Sí, eso es lo que se llama una medida de contención estratégica. Irán estaba obligado a responder porque fue atacado su consulado, que como bien ustedes señalaban, se considera parte del territorio iraní. Entonces esto era distinto. Israel viene haciendo ataques quirúrgicos sobre determinados actores iraníes que están desplegados por países como Siria, el Líbano, y eso ya lleva años donde han sido atacados con ello, pero nunca se había hecho un ataque directo sobre lo que se considera territorio iraní, en este caso un consulado que forma parte del complejo de la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria. Entonces, de cara a la población y de cara
a su población interna y a los actores que son aliados de Irán, los llamados eje de la resistencia, que ahí están las milicias de Hezbollah en Líbano, el Hezbollah al-Qatar que existe en Irak, milicias como los hutíes en Yemen, entre otras. Hay una serie de organizaciones en todo Medio Oriente que responden a Irán, e Irán estaba necesitado tanto para su población en términos de consolidación del régimen iraní frente a su población, como ante estos actores aliados está obligado a hacer alguna respuesta, porque si no se iba a debilitar, se iba a ver como un actor débil que puede ser atacado y no hay consecuencias. Permíteme agregar ahí, Elvin, por favor. Precisamente comenzábamos con tu intervención con una caravana, como si fueran unas elecciones aquí en La Romana o en Nagua, una caravana, una celebración prácticamente en Teherán, esa es la capital de Irán. Pero tengo como una duda. Este ataque de Israel a la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, se sabía que podría tener una respuesta. De hecho, ¿crees tú que este ataque y contraataque entre Israel e Irak conviene a Israel, Netanyahu, un poco para desviar, dicen algunos, la atención de la masacre que está cometiendo en la Franja de Gaza? ¿Conviene al gobierno iraní para dar una muestra de poder y que aquí estamos? ¿Ganan ellos? Sí, por eso decía que fue un ataque de lo que se llama en estrategia militar contención estratégica. Irán lo que hace es responder a los actores a los cuales tiene que responder desde el punto de vista político y geopolítico, que es su población interna y sus grupos aliados, y también el mundo musulmán, donde en el mundo musulmán, que son la mayoría de los países situados en Medio Oriente, Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Líbano, Jordania, etcétera, en esos países la causa palestina es muy popular para el ciudadano de a pie y entienden que Israel es un país agresor sobre Palestina. Entonces, Irán se convierte en un líder frente a todo ese tipo de poblaciones donde también hubo celebraciones por lo que hizo Irán. Pero por otro lado, también Irán, para Israel, en este caso a Netanyahu, que necesita extender la guerra en Gaza o extender la tensión en Medio Oriente para no tener que responder por situaciones dentro de Israel, tanto desde el punto de vista de sus acusaciones de corrupción como desde el punto de vista de los cuestionamientos que está recibiendo por parte del pueblo israelí, que entiende que no está garantizada la seguridad con Netanyahu debido a su belicosidad o a los errores que ha cometido. Mucha gente le atribuye lo que ocurrió el 7 de octubre cuando Hamas ataca a Israel a errores del propio gobierno de Netanyahu. Entonces el cálculo parece ser que hizo Irán es hacer un ataque anunciado para que Israel lo pueda derribar y que pueda vender dentro de su población que tiene una capacidad de defensa, y por otro lado a responder, como ya decía, a su población interna y a sus grupos aliados y al mundo musulmán, y erigirse en líder. Es una suerte de ganar-ganar, donde lo que Irán está haciendo, planteando es dejarlo hasta ahí, y por eso yo decía que habrá que ver la respuesta de Israel. Si Israel escala con una respuesta directa sobre Irán, como ya han anunciado, eso sí ya estaría llevando la situación a otro nivel, y podríamos estar hablando de un Netanyahu que no solamente que quiere, digamos, generar procesos para no responder a las situaciones internas que quiere, sino que quiere ir a una guerra con Irán. Entonces ya para Netanyahu se convertiría esto en una cuestión estratégica de combate directo contra Irán, e Irán ahí se vería obligado a hacer una respuesta mucho más fuerte sobre Israel, que a mi entender, desde el punto de vista de lo que ocurrió el sábado, yo creo que una respuesta más fuerte de Irán y sin avisar podría causar un gran daño en Israel. Bueno, pues la última pregunta es, ¿por qué debe importar a los dominicanos y dominicanas una situación como esta? ¿Cómo afecta el Concierto de Naciones? Un agravamiento de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Sí, lo primero es que si hay una guerra abierta entre Irán e Israel, el estrecho de Hormuz lo van a cerrar. El estrecho de Hormuz, por ahí pasa aproximadamente el 30% del petróleo que se comercializa en el mundo. Por lo tanto, va a haber una subida extraordinaria en los precios del petróleo. Es precisamente lo que Biden quiere evitar, porque Biden tiene elecciones en noviembre de este año y sabe que con un precio del petróleo disparado, que Estados Unidos no va a tener condiciones de controlarlo, ese precio, su reelección va a estar casi imposible frente a Donald Trump en noviembre. Y eso es lo primero, lo que fundamentalmente nos va a afectar a un país como nosotros. Si hay una guerra entre Irán e Israel, va a tener una repercusión muy fuerte eso en el aumento del precio del petróleo, porque
Irán, como parte de sus aguas territoriales, controla el estrecho de Hormuz, que está situado en la salida del Golfo Pérsico, y al Irán cerrarlo, en un escenario de guerra no van a pasar los buques petroleros que transportan cerca, ya decía, del 30% del petróleo que se comercializa mundialmente. Entonces, un país como nosotros deberíamos estar atentos a este tipo de situación, hasta dónde puede llegar la tensión y el escalamiento, ¿no?, de esas tensiones en Medio Oriente, porque tendría un impacto muy fuerte sobre nosotros en términos de los precios del petróleo y en términos, en sentido general, para el mundo de seguridad. Estamos hablando de que Israel tiene armamento nuclear no declarado, se cree que tiene unas 160 ojivas nucleares. Irán está cerca de desarrollar armamento nuclear, e Irán tiene misiles supersónicos que podrían impactar sobre centrales nucleares en Israel, y creando una crisis radiactiva en ese país con repercusiones en casi todo Medio Oriente. Y eso también obligará a actores internacionales como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros, China, Rusia, a actuar en un escenario de uso de armamento nuclear o de crisis de tipo nuclear. Entonces es muy peligroso lo que está ocurriendo para la seguridad y para la economía de nuestro país y del mundo en sentido general. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Otra vez entraremos en contacto contigo, quizás esta vez para seguir conociendo este tema y parte de la política dominicana. Siempre colaboras aquí. Gracias, Elvin, por estar con nosotros. Muchas gracias. Elvin Calcaño, así lo encuentran en sus redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Pero antes de decir, Edith, que 33.800 muertos. Ya van 33.800 muertos. 47% niños y mujeres en la franja de Gaza. ¿Cuándo se parará esa locura? ¿Cuándo? Así es. Vamos, ahora sí. La verdad que consterna. El ser humano, ¿cierto? Las grandes cosas que puede hacer y las arbitrariedades, la sinrazón de mujeres y niños, ancianos, personas muertas en la guerra. Todavía ahora avanzamos en tecnología, no avanzamos en ser racionales. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, Rafael Paz, él estaba como candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo. Resulta que a él y a otros 3 miembros de esa organización, el Tribunal Superior Electoral le ha dicho: no, ustedes no pasan. Ellos no están, está excluido de la lista. ¿Qué puede hacer? No lo sabemos. Vamos a preguntarle por qué, cómo se siente Rafael Paz. Es un nuevo revés porque Rafael Paz ha tenido varios. Él está en nuestros estudios, con él vamos a conversar. Después, sangre estoica. Después vamos a conversar con un grupo de ciudadanos dominicanas, algunas mujeres, que han trabajado duro en Estados Unidos, como se trabaja en Estados Unidos. Como me decía ese dominicano, majando hielo, con frío, con dificultades, cogieron sus chelitos y lo metieron en un bello proyecto inmobiliario que resultó ser una estafa. Es la denominada Operación Nido. Ellos están en nuestro país y vamos a escuchar sus testimonios de primera mano y lo que piensan que debe hacerse. Así que nos vamos a la pausa, señor director, y estamos regresando de una vez. Buenos días.